Llegamos a la recta final del curso y el tema final que vamos a evaluar, aunque al final subiré algunas cosas referentes a las aplicaciones máximos y mínimos, eh, que es la derivada. Y lo vamos a hacer siguiendo la línea que hemos desarrollado hasta el momento, que es extender las definiciones que teníamos en cálculo uno. Hay diversas formas de acercarse a la definición de una derivada de funciones de Rn en Rm. La primera de ellas es definiendo lo que es una función real de variable vectorial. Pero nosotros no lo vamos a hacer así. Vamos a extender la definición que tenemos de cálculo uno a varias variables y después vamos a aplicar como casos especiales qué es lo que pasa cuando tenemos una hipersuperficie, que son esas funciones que van de Rn en R. Y que como caso particular tenemos las superficies, que son funciones que van de Rtx en R, que estudiaron en geometría analítica. Entonces en cálculo uno en cálculo 1 vieron que la derivada f', y bueno, nosotros lo vimos en el curso, pero supongo que los que no llevaron con nosotros debieron verlo, de una función f definida en un subconjunto de los reales a los reales, en un punto de acumulación de u, se puede calcular como sigue. Decíamos que f, o más bien la definición es la siguiente: f es diferenciable en un punto A, un punto de acumulación del dominio, y f' de A es la derivada de la función f, si solo si existe una función lineal L sub A que va de los reales a los reales, tal que para toda epsilon mayor que cero existe una delta mayor que cero, tal que el valor absoluto de f de x menos la función evaluada en A menos la función lineal evaluada en el punto x menos a es menor o igual que epsilon por el valor absoluto de x menos a para toda x que pertenece a la bola de radio delta centrada en A intersección con el dominio de la función f. Y f' de A se define evaluándola en un número real arbitrario h como la función lineal evaluada en ese punto h para toda h que pertenece a los reales. Entonces, siguiendo la línea que hemos desarrollado hasta el momento para generalizar el concepto de derivada a una función de Rn en Rm, lo vamos a hacer de una manera directa, es decir, como lo hemos venido hasta ahora, vamos a sustituir el valor absoluto por la norma, porque ahora vamos a tener una función vectorial en Rm de variable vectorial. Entonces, los valores de que la función toma al evaluarla en un vector en Rn me va a dar un vector en Rm. Entonces vamos a cambiar el valor absoluto por la norma y la función lineal L de A por una función lineal que va de Rn en Rm. Pero algo muy importante es que nos vamos a restringir a, a puntos interiores de U. Porque si consideramos el caso más general que habían tomado en cálculo 1 de que el punto fuera un punto de acumulación de U, entonces la derivada no va a ser única. Y nosotros lo que queremos aquí es la unicidad de la derivada también, como teníamos en cálculo 1. Entonces, el único cambio va a ser ese que les mencionaba, cambiar valores absolutos por normas, la función lineal por una función de Rn en Rm, y la vamos a definir en puntos interiores. Y más adelante vamos a ver un ejemplo donde vamos a tener que si el punto es un punto de acumulación, entonces vamos a tener más de un candidato para hacer la derivada de esa función, que tiene que ver con las derivadas laterales. Entonces vamos a definir la derivada de una función de Rn en Rm. Entonces
si f es una función que está definida en un subconjunto de Rn y me da valores en Rm, y si a es un punto interior del dominio U, entonces f, vamos a decir que f es diferenciable en A si existe una función lineal que vamos a llamar L, que va de Rn en Rm, tal que para toda epsilon mayor que cero existe un delta que en general va a depender de epsilon mayor que cero, donde la bola de radio delta centrada en A está contenida en el dominio de F, tal que se va a cumplir que la norma de f de x menos f de a menos L por x menos a es menor o igual que epsilon por la norma de x menos a para toda x que pertenece a la bola de radio delta centrada en A. Y L, vamos a decir que L es la derivada de f en A y la vamos a denotar como en cálculo 1 como f' de A. Claro, ya habiendo visto la notación que estamos usando aquí, aquí esta función f en realidad es una función que tiene m componentes y depende de una variable de n componentes. Entonces aquí realmente tengo un vector f1 de x1 hasta xn, f2 de x1 hasta xn, etcétera, hasta fm de x1 hasta xn, menos, y lo mismo para estas cosas de aquí. Entonces este a es un vector en Rn, este x es un vector en Rn, las imágenes son vectores en Rm. Pero usando esa notación vemos que podemos trasladar la definición de manera directa, y entonces lo que vamos a hacer es ver que justamente esa definición nos da algo que es eh, que está de acuerdo con la idea que tenemos de derivada, y esas cosas las vamos a ir discutiendo poco a poco. Entonces, como la derivada es una función lineal, como L es f' de A, es lineal por definición, entonces va a cumplir que abre sumas y saca escalares, es decir, que f' en A, que es esa función lineal L, toda esta, por un alfa h más k, va a ser igual a alfa por f' de A, evaluada en h, más f' en A, evaluada en k, para todo par de vectores h y k en Rn, y para todo número real alfa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un par de ejemplos. Entonces, primero, una función lineal. Bueno, no una función lineal, una recta. Entonces, tenemos una función que va de Rn en Rm, tal que f de x es igual a una constante c más L de x. Entonces, evidentemente aquí, o sea, lo voy a poner, pero esta cosa de aquí realmente lo que nos está diciendo es que tenemos un vector f1 de x1, xn, fm de x1 hasta xn, y esto va a ser igual a un vector c1 hasta cm más L1 de x1 hasta xn hasta Lm de x1 hasta xn. Eso sería la definición de esta función, si la escribimos de manera explícita. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a derivar, aunque no sabemos al momento cuáles son las reglas de derivación para una función de Rn en Rm. Entonces vamos a suponer que se deriva de la misma forma como se hace en cálculo 1. Entonces vamos a proponer que eh, la derivada de f' evaluada en un punto A, entonces lo que hago es lo siguiente.
saco la derivada de f' en x de manera normal. Entonces, si es cálculo 1, si fuera como en cálculo 1, esta es una constante, la derivada sería 0. La derivada de x sería 1, entonces nada más me quedaría L. Y entonces si evalúo en el punto A, que es punto interior de x, la derivada de f' es igual a L para punto interior de Rn. En este caso, que es el dominio de la función f. Entonces tenemos una función lineal, bueno, aquí me faltó poner tal que L es una función que va de Rn en Rm lineal. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a demostrar que cumple con la definición que acabamos de ver. Entonces, lo que hay que hacer es que para toda epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que la norma de f de x menos f de a, o tal que eh, para toda x que, que pertenece a la bola de radio delta centrada en A. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Se acuerdan de la definición de bola? Este es el conjunto de x tales que la norma de x menos a es menor que delta. Todos los puntos x en Rn. Entonces ya todo eso ya lo sabemos. Voy a volverlo a escribir. De x en Rn tales que la norma de x menos a es menor que delta, es esa bola. Entonces f de x menos f de a según la definición menos la función lineal L evaluada en x menos a tiene que ser menor igual que epsilon por la norma de x menos a. Entonces, según lo que hemos definido aquí, f de x sería c más L de x. Luego f de a sería esta función evaluada en a. Si evalúo en a, en x igual a me queda f de a igual a c más L por evaluada en a. Entonces me queda menos c menos L en a menos L por x menos a. Es lo que tengo. Entonces, pero esta es una función lineal, entonces esto es igual, este c se cancela con este y me queda la norma de L de x menos L de a menos L de x porque es una función lineal, menos por menos más L de a. Y esto es igual a 0. Y este 0 evidentemente es menor que cualquier epsilon número positivo por x menos a. Entonces, por lo tanto, la función es diferenciable. Diferenciable y su derivada f' en a efectivamente es L. Entonces, parece ser que vamos por buen camino. Entonces, ejemplo 2. Vamos a definir una función que va de R2 a R. Tal que f de x, y es igual a x cuadrada más y. Entonces, si definimos una función lineal L que va de R2 en R lineal, tal que esa L es f' en A, y lo que hago es calculo la derivada de esta cosa, o sea, empiezo a calcular la derivada como si fuera una función real y pensando que es una variable x siempre. Entonces, la derivada de esta cosa sería 2x y... A ver, voy a ponerlo así. Entonces, f' evaluada en a, vamos a decir que es 2 veces. Claro, espérenme. Vamos a tener que L, perdón, no es L, que f' en a la tengo que evaluar siempre en un vector de R, en este caso en un vector de R2. Entonces, sea A igual a A1, A2, un punto interior de R2. Entonces, esta función la evalúo en un vector U de R2. Y entonces la derivada de esto sería 2 veces x, pero x vale a en este caso, por el vector u1.
Esto vamos a aprender cómo calcular la derivada después. Entonces, si quieren, véanlo como una propuesta. Y vamos a ver que esa propuesta es cierta. Más u2, que es el vector que está ahí. Entonces, para todo vector u que pertenece a R2, tal que u es igual a 1, u2. Entonces, al momento no sabemos cómo calcular esto. Vamos a proponer que la derivada es esta y vamos a demostrar que efectivamente es esa la derivada. Entonces tenemos que para todo x que pertenece a la bola de radio delta centrada en A, es decir, los x en R2 tales que la norma de x menos a es menor que delta, y entonces hay que calcular la norma que dice la definición de la ecuación 1. Entonces f de x menos f de a menos L, que en este caso es f' de a por x menos a, o evaluada en x menos a. Entonces esto es igual a f de x sería x cuadrada menos más y menos f en a, que sería menos a1 al cuadrado menos a2. Entonces evalúo aquí el vector a, o sea, f de a1, a2 es igual a a1 al cuadrado más la componente 2, que es lo que tengo aquí, menos la f' que sería 2 veces a, pero evaluada en x menos a. Entonces, este x menos a en realidad es x1 menos a1, x2 menos a2. Entonces, evalúo esto en la derivada de aquí. F' de a la evalúo en x1 menos a1, x2 menos a2. Y según la regla que dimos, esto tiene que ser igual a 2 veces a por u1, que es x1 menos a1, más u2, que en este caso es x2 menos a2. Y eso lo pongo aquí. Entonces me queda 2a por x1 menos a1, menos con este más se hace menos eh, x2 menos a2. Que en este caso es valor absoluto, porque es una variable real. Entonces, bueno, aquí le puse x1 y le he llamado x y y, perdón. Entonces, vamos a corregir esto con la notación que estoy manejando ahora. X y coma y, x y, x menos a1, y menos a2. Me queda x menos a1, x menos a2. Y entonces esto me queda x cuadrada más y menos a1 al cuadrado menos a2 menos, perdón, aquí sería a1, lo siento, a1. Entonces menos 2a1 por x menos a1 más y. ¿Qué estoy haciendo? No, eso ya lo sustituí. Perdón, lo sustituí aquí. Entonces me queda y menos a2 más y menos a2, valor absoluto. Pero con este menos se hace más aquí y este se hace menos, perdón. Menos, siguiendo esto de aquí, menos y, menos por menos a2. Entonces esto me queda valor absoluto de este a1 a este a2 se va con nada, me queda x cuadrada, este y se cancela con este, más 2a1 al cuadrado menos a1 al cuadrado me queda más a1 al cuadrado, menos 2a1x, menos 2a1 por x. Y a1 al cuadrado y a2 se cancela con este de aquí. Entonces este valor absoluto me queda igual a la norma de x menos a1 al cuadrado. Y entonces esto es x menos a1 al cuadrado, perdón, ya sin el valor absoluto,
Estamos en los números reales ya. Me queda x menos a1 al cuadrado. Y esto es valor absoluto de x menos a1 por valor absoluto de x menos a2. ¿De acuerdo? Ahora, ¿se acuerdan un teorema que demostramos hace tiempo? Creo que era en la sección 3, que decíamos que para x que pertenece a Rn, tenemos la desigualdad de x y valor absoluto es menor o igual que la norma de x, y eso es menor o igual que la raíz de n por el máximo de las componentes de x. Esto lo podemos poner como raíz de n por el máximo sobre j de los xj, valor absoluto aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que x menos a1, valor absoluto, es menor o igual que la norma de x menos a. ¿De acuerdo? Entonces, por esto que tengo aquí va a ser menor o igual que la norma de x menos a al cuadrado. Entonces, lo que tengo es que y esto es igual a, voy a seguir ahí, y esto es igual a la norma de x menos a por la norma de x menos a. Pero este x menos a es menor que delta. Entonces, esto es menor que delta por la norma de x menos a. Entonces, si epsilon es igual a delta, tenemos que la norma de f de x menos f de a menos f' de a por x menos a es menor que epsilon por la norma de x menos a, menor o igual que epsilon por la norma de x menos a, para toda x que pertenece a la bola de radio delta centrada en a. Por lo tanto, f es diferenciable y su derivada efectivamente f' en a es esta que pusimos acá, evaluada en ¿qué le puse? Evaluada en u es 2a1 por x más y. Perdón, por u1 más u2. Entonces, por lo tanto, esa es la derivada de esa función. Entonces, la función es diferenciable. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es demostrar que la derivada es única. Teorema 5.1.1, que es unicidad de la derivada. Entonces, si tengo una función f definida en un subconjunto de Rn a Rm, es diferenciable en un punto interior del dominio de f, entonces f' de a es única. Y entonces vamos a demostrarlo suponiendo que hay otra. Y entonces lo que hay que demostrar, a lo que hay que llegar es que son iguales para tener una contradicción. Igual que como hacían en cálculo 1. Entonces supongamos que f1' de a y f2' de a son derivadas de f en a punto interior de u. Entonces, por la definición, lo que tenemos es que para toda epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que la norma de f de x menos f de a menos esta que es una derivada f1' de a por x menos a es menor o igual que epsilon por la norma de x menos a. Entonces, como voy a tener dos cosas, voy a tomar la epsilon como epsilon entre 2. Porque es para toda epsilon, en particular para epsilon entre 2 se cumple esto de aquí. Entonces, por eso puedo cambiar esto por epsilon entre 2, porque es para toda epsilon, en particular para esta. Y la norma de f de x menos f de a menos f2' de a por x menos a es menor o igual que epsilon sobre 2 por la norma de x menos a
para toda X que pertenece a la bola de radio delta centrada en A. Entonces, como F1' en A es distinta por hipótesis que F2' de A, que es lo que estamos suponiendo, entonces eso implica que existe al menos un elemento de Rn tal que F' de A evaluada en SU es distinta que F' de A 1, 2 evaluada en ese vector U. Entonces, ¿qué significa esto? Que la diferencia de estos dos es distinta de cero. Y si esto es distinto de cero, esto implica que la norma de esa diferencia es distinta de cero. Si es distinta de cero, como la norma es positiva, la norma siempre es mayor o igual que cero, pero como esto es distinto de cero, entonces esa norma tiene que ser mayor que cero. Y ahora lo que tenemos que encontrar es que esta norma está acotada con un número tan pequeño como yo quiera. Y con eso vamos a demostrar que F1 es igual a F2. Entonces, como la norma y las funciones F1' y F2' son lineales, o sea, son homogéneas, es decir, entran los escalares. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar, eh, aquí tengo que cambiar este, ¿cómo lo muevo? Siempre me pasa esto con esta cosa, tengo que moverlo a donde. Derivada de F y la denotamos por F de A. ¿Dónde va esto? Voy a borrar esto de aquí. Se movió esta cosa. ¿Dónde va esto? ¿Dónde lo tenía puesto? Aquí. Entonces, L es la derivada de F y se denota como F' de A. Ay, quedó horrible eso ahí. Prima de A. Ya, ok. Entonces, vamos a tomar un vector unitario. Entonces sea z igual a u entre la norma de u. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a multiplicar todo esto por 1 entre la norma de u. Y como esta función, la norma es lineal, entonces esto va a quedar como la norma de f1 de a de u entre la norma de u. Y como la f1 es lineal, entonces me va a quedar como f1' de a por u entre la norma de u. Pero eso es z y lo mismo con esta de aquí. Entonces como f' en a es lineal y la norma es homogénea, vamos a tener que la norma de f1' de a en z menos f2' de a en z es mayor que 0, donde la norma de z es igual a 1. Entonces vamos, o sea, lo que tenemos es el punto A aquí, tenemos la bola de radio delta y tenemos un punto X por aquí. Entonces lo que vamos a hacer es definir un punto X, un vector X, tal que esté metido dentro de esta bola. Entonces vamos a tomar un alfa positivo tal que la X va a ser igual a más alfa veces Z.
Y de esta manera, o sea, véanlo como vectores. Este es el vector A y luego tengo el vector alfa por z. Entonces, justamente esa suma va a ser ese punto X, justamente centrado en A. Entonces, este vector, como lo estoy definiendo, va a pertenecer a la bola de radio delta centrada en A. Y entonces, como A y Z pertenecen a la bola de radio delta centrada en A, eso implica que ese delta tiene que ser menor, ese alfa, el valor absoluto de ese alfa tiene que ser menor que delta para que quede aquí adentro. Entonces aquí radica el hecho de que X es punto interior, o el A es un punto interior justamente del dominio, ¿de acuerdo? Porque esto está metido en el dominio de U, y eso es porque A es un punto interior de U. Entonces escogemos la Z de esa forma, de manera que aseguremos que quede dentro de la bola, y entonces no puede ser un punto de acumulación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que cero es menor, puedo multiplicar todo esto por alfa, valor absoluto de alfa por la norma del F1' de A evaluado en Z menos F2' de A evaluado en Z. Y esto, como la norma es homogénea aquí, esta alfa se va a entrar aquí, y luego como la F1' es lineal, esta alfa va a entrar acá. Entonces me va a quedar como la norma de F1' A por alfa Z menos F2' de A por alfa Z. ¿De acuerdo? Y entonces alfa Z, como lo he definido aquí, es igual justamente X menos A. Por eso utilizamos este truquito de aquí. Entonces eso es X menos A. Entonces eso va a ser igual a la norma de F1' de A por X menos A menos F2' de A por X menos A. Y luego vamos a sumarle f de x menos f de a. Entonces esto me va a quedar como f1' de a por x menos a más f de x, justamente para meter la menos f de x. El hecho de que es diferenciable. Menos f de a menos f2' de a por x menos a más f de x menos f de a. Entonces, este con el signo menos se cancela con este y este con el signo más se cancela con este menos. Y me queda justamente lo mismo que tengo aquí. Y entonces esto de aquí, por la desigualdad del triángulo, es menor o igual que la norma de f1' de a por x menos a. Bueno, voy a ponerlo en orden. Esto es menor o igual que f de x menos f de a menos, perdón, f de x menos f de a. ¿Cómo es la norma? A ver cómo estamos tomando esto aquí. F de x menos f de a menos f de x más f de a. Ah, claro, entonces puedo escribirlo como f de x menos f de a. O sea, justo lo que quiero es que aparezca esto de aquí. Y así como lo hemos escrito, me queda menos f1' de a por x menos a más la norma de f de x menos f de a menos f2' de a por x menos a. Justamente con este menos alterando todo lo de acá. Entonces, como estas son diferenciables, esto es menor o igual que epsilon entre 2 por la norma de x menos a más epsilon entre 2 por la norma de x menos a. Y esto es igual a epsilon por la norma de x menos a. Pero la norma de x menos a es igual a epsilon por la norma de alfa por z. Y esto es igual a epsilon por alfa por la norma de z. Pero z es unitario, entonces me queda epsilon por el valor absoluto de alfa.
¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos de toda esa desigualdad es que cero es menor que, que alfa por la norma de f1' de a menos f2' de a. Y esto es menor o igual que epsilon por la norma de alfa. Entonces si divido todo entre la norma de alfa, que es distinto de cero, me queda cero menor que la norma de f1' de a menos f2' de a. Y esto es menor o igual que epsilon. Y entonces justamente esto, como son números reales, lo que me dice es que no queda de otra que f'1 de a sea igual a f2' de a. Y es una contradicción con la hipótesis y por lo tanto la derivada es única. Entonces, si A no es un punto interior, como ya mencioné aquí, este argumento no tiene validez, porque no puedo asegurar que quede aquí adentro esta cosa en esta bola. No lo puedo asegurar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Entonces voy diciendo cosas y no las escribo porque si no me tardo mucho más. Entonces, em, vamos a tomar una función f que esté definida de R2 en R en el conjunto U, que es el conjunto de todas las X en R2, tales que X sea igual a Y. Es decir, que esté el dominio, digamos, esta cosa, eh, el dominio en R2 va a ser la recta X igual a Y, que es un conjunto cerrado. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en cálculo 1? Y este conjunto cerrado no tiene interior, no tiene puntos interiores, tiene puros puntos de acumulación. Entonces, y la vamos a definir tal que la función f de x, o sea, f de xy, sea igual a x. Y entonces vamos a tomar un punto a igual a 1, a 2, que pertenece a u. Entonces, como a pertenece a u, eso implica que a1 tiene que ser igual a a2, porque pertenece a u. Entonces, este a en R2 está que a1 es igual a a2, la componente x es igual a la componente y en u. Y A no es punto interior de U, como podemos ver, porque U es un conjunto cerrado, no tiene puntos interiores. Eso, repito, lo demostramos en cálculo 1, ¿se acuerdan? O ustedes lo hicieron en un ejercicio y de hecho Arturo lo discutió con ustedes también. Entonces, solo tiene puntos en la frontera. Entonces podemos proponer dos funciones candidatas a ser derivada. Una L1, L2, funciones lineales de R2 en R, tales que L1 en U o F1' en U sea el 1, 0 con U1, U2. Es decir, que sea igual a 1. Y L2 en U que sea el 0, 1 con U1, U2. Y eso sea igual a U2. Entonces L1 tal que es igual a L1 evaluado en U de R2 que sea igual a 1 y L2 evaluado en U que sea igual a U2. Entonces ambas son la derivada de f, es decir, no es única, porque cumplen con la definición. Si yo tomo f de x menos f de a menos L1 por x menos a, voy a tener que esto es igual a f de x es x, f de x evaluada en a es a1 y la L1 es 1, es u1 evaluada aquí. Entonces me queda menos x1 menos a1. Entonces esto me queda x menos a1 menos x1 más a1. Y esto es igual a 0, que es menor o igual que epsilon, por la norma de x menos a. Y f de x menos f de a menos L2 por x menos a es igual a x menos a1 menos, y en este caso es u2, que sería x2 menos a2. Bueno, aquí le llamé x y y, perdón. Otra vez.
y menos a2. Pero como esto está en u, este punto es el mismo que este. Entonces esto es igual a x menos a1 menos x más a1. Y entonces esto es igual a cero también, que es menor o igual que epsilon por la norma de x menos a. Para todo x que pertenece en n delta de a. Por lo tanto, ambas son la derivada de f. Es decir, la derivada no es única. Pues no es única y el problema es que a no es un punto interior de u en a. Entonces, es un ejemplo de que ahora la derivada se va a definir solo en puntos interiores. Muy bien, ahora vamos a demostrar el teorema de que vieron en cálculo 1 también, que si f era derivable o si f era diferenciable en un punto A, entonces f es continua. Pero antes de eso vamos a usar un lema que van a demostrar en la tarea y que voy a hacer aquí. Entonces vamos a poner un lema um, 5.1.1 que es de la tarea. Entonces si tenemos L, una función de Rn en Rm lineal, una función lineal, entonces para todo x que puedo escribir en la base canónica de Rn como xi e i, para i igual a 1 hasta n, donde los i son los vectores unitarios en Rn, entonces se cumple que existe m mayor que 0 tal que la norma de Lx es menor o igual a m por la norma de x. Entonces vamos a demostrar esto. Entonces, calculamos la norma de L de x. Entonces, esto es igual a la norma de L en xi por ei. Acuérdense que esto denota una suma. ¿En dónde? En Rn. Entonces, como esta función es lineal, esto me queda xi por L de ei. Como estos son escalares, salen como el valor absoluto de xi por la norma de L de ei. Ahora, por la misma desigualdad que habíamos visto, que si x es un elemento de Rn, teníamos que las componentes de xy son menores o iguales que la norma de x y eso es menor o igual que la raíz de n por el máximo sobre j de las xy's. ¿De acuerdo? Entonces esto de aquí es menor o igual que la raíz de n por el máximo sobre i de xy por la norma de L de i. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, a ver, de hecho podemos usar otra cosa más simple. Em, las componentes, por definición de máximo, las componentes de xy son menores o iguales que el máximo de xy. Entonces, por ejemplo, si yo tengo i igual a 2, por ejemplo, entonces voy a tener que x1 es menor o igual que el máximo de x1, x2. Y también voy a tener que x2 es menor o igual que el máximo de x1, x2. Entonces, si el máximo es x1, entonces x1 es igual a x1. Y x2 es menor que x1.
Pero si el máximo es x2, entonces x1 es menor que x2 y x2 es justamente el máximo. ¿Me explico? Entonces, esto es menor o igual que el máximo sobre i de xi por eh, la suma de todos estos de LE1 más la suma de la norma de L de EN. Entonces justamente si... Y luego el máximo, ahora sí aplicando el teorema, este máximo es menor o igual que... Bueno, esto vamos a definir justamente la m como esto. Entonces esto va a ser igual a m por el máximo de las xis. Pero esto es menor o igual que la norma de x. Porque las xis, por la desigualdad que teníamos, entonces las xis son menores o iguales que la norma de x. Entonces si el máximo es cualquiera de estas va a ser menor o igual que la norma. Entonces la más grande va a ser menor o igual que la norma y todas las demás también. Depende, no, más bien, no importa cuál sea el máximo de esto, si es x1, eso es menor que la norma. Si el máximo es x7, todo esto es menor que la norma de x, por esta propiedad de aquí, por ese teorema. Y entonces hemos demostrado el teorema donde esa m es justamente la suma de las normas de los L's evaluados en los vectores fundamentales. Y ahora como un extra, que es parte de la tarea también, aquí lo voy a poner en otro color, de la tarea, hay que demostrar que si L, y de hecho lo voy a poner como un teorema. Entonces teorema 5.1.2, si L es una función lineal de Rn a Rm, entonces L es uniformemente continua. Entonces la derivada va a ser uniformemente continua, puesto que es una función lineal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a demostrar esto con que es un ejercicio de la tarea que tienen. Entonces vamos a tomar, como es lineal, o sea, lo que tenemos que hacer es la norma de L en x1 menos la norma de L en x2, que sea menor o igual que una epsilon por la norma de x1 menos x2. Perdón, que sea menor que epsilon para que sea uniformemente continua. Entonces, eh, sean x1 y x2 que pertenecen a Rn. Entonces, la diferencia de estas dos, la norma, como es una función lineal, esto va a ser igual a la norma de L de x1 menos x2, porque la función es lineal. Ahora esto, por el lema, esto de aquí es menor o igual que m por la norma de x1 menos x2. Para alguna m mayor que 0. Pero la norma de x1, x2, o sea, para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0 tal que si la norma de x1 menos x2 es menor que delta, entonces la norma de L de x1 menos L de x2 es menor o igual que m por la norma de x1 menos x2. Y esto sería m por delta. Entonces, como existe delta, vamos a tomar delta igual a m a epsilon entre m. Entonces esto va a ser igual a m por epsilon entre m y esto va a ser menor que epsilon. Entonces eso lo que me dice es que f es uniformemente continua. Y así pueden resolver el ejercicio que tienen en su tarea. Y entonces ahora sí vamos a demostrar el teorema final de esta sección. Entonces si f es una función de Rn en Rm definida en U, diferenciable
en un punto interior del dominio de f, entonces se va a cumplir que f es continua en A, lo cual nos va dando, diciendo, como dando a entender que la definición que dimos al principio de extender la definición que tenemos en cálculo 1 parece que va por buen camino. Uno esperaría que las propiedades de la derivada se sigan conservando. Entonces, como f es diferenciable en un punto interior de u, entonces eso implica que para toda epsilon mayor que 0, en particular, porque es para toda epsilon, entonces en particular, para epsilon igual a 1, pueden tomar cualquier epsilon que ustedes quieran, pero el 1 es el más sencillo. Existe un delta, vamos a llamar delta 1 mayor que 0, tal que la norma de f de x, bueno, y eso lo voy a poner más así, más para acá, para que la norma de f de x menos f de a menos f' de a por x menos a, esa norma es menor o igual que epsilon, pero en este caso epsilon es 1 por la norma de x menos a, porque la función es diferenciable. Para toda x en la bola de radio delta 1 centrada en a. Ahora nosotros sabemos una propiedad de los espacios normados. Tenemos la desigualdad del triángulo, que x menos y es menor o igual que la norma de x más la norma de y, ¿cierto? Entonces, si tomamos x como x menos y más y, entonces lo que tengo es que la norma de x va a ser igual a la norma de x menos y más y. Y eso va a ser menor o igual que la norma de x menos y más la norma de y por la desigualdad del triángulo. Pero entonces esto implica que la norma de x menos la norma de y es menor o igual que la norma de x menos y. Entonces por esta razón de aquí, si yo tengo esto eh, agrupado de esta manera, entonces tengo que la norma de esto es mayor o igual que la norma de f de x menos f de a menos la norma de f' en a por x menos a. ¿De acuerdo? Entonces lo que tengo es que la norma de f de x menos f de a es menor o igual que la norma de x menos a más la norma de f'. Entonces, menor o igual que f' de a por x menos a más la norma de x menos a. Ahora, como esta es una función lineal, por el lema, esto es igual por el lema, existe un m tal que esto es igual a la norma, es menor o igual, perdón. Entonces, aquí me equivoqué. Esto es menor o igual que m por la norma de x menos a, porque f' de a es lineal. Entonces, por este lema, tengo que existe este m por x menos a más la norma de x menos a. Y esto es igual a m más 1 por la norma de x menos a. ¿De acuerdo? Pero esta norma de x menos a es, si tomamos delta como el mínimo de la delta 1 y epsilon entre m más 1, entonces tenemos que esto es menor que m más 1 por delta, porque justamente este x menos a, pues x pertenece a la bola de radio delta centrada en a. En otras palabras, esto es el conjunto de x en Rn, tales que la norma de x menos a es menor que delta. Entonces, esta x menos a es menor que delta, y si escogemos delta como el mínimo de estas dos, entonces esto justamente va a ser igual que epsilon.
¿Y eso qué me dice? Pues que la función f de x es continua en x igual a a. Entonces, por lo tanto, f es continua en a. Y tenemos fácilmente demostrado el teorema. Entonces, parece ser que vamos por buen camino. Y lo que vamos a hacer después, como les mencioné al principio, es ir analizando qué va pasando y entender geométricamente qué es la derivada, dependiendo qué tipo de funciones tengamos. Eso va a ser lo que vamos a hacer. Ahora, para terminar esto, definición, bueno, no, más bien, no es definición. Podemos ver que, una observación, si f es diferenciable eh, en un subconjunto abierto de U, para todo X en ese subconjunto abierto, entonces f es diferenciable en A. Así es como una definición. Entonces decimos que f es diferenciable en A. Y con eso vamos a definir lo siguiente. Entonces esta definición es la segunda. Sí. Definición 5.1.2. Si f es una función de Rn en Rm es diferenciable en, en el abierto A subconjunto de U, entonces vamos a tener una función especial que después vamos a ver qué relación tiene con algo que se llaman formas diferenciales. Entonces la función que vamos a denotar como df, que va a estar definida de A cruz Rn a Rm, definida como df evaluada en x, un punto de A, y un u, un punto de Rn, vamos a definir como f' evaluada en x, evaluada en u. Entonces justamente lo que hemos tomado antes, cuando evaluamos la diferencial f'A en x menos a, justamente esa cosa es algo especial que se llama la diferencial. Entonces para toda x en a y u en Rn es la diferencial de f, y vamos a ver que esa diferencial nos va a dar un montón de información después. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que este u es un dx, algo así, pero de hecho no, voy a ponerlo así, y eso lo vamos a ir entendiendo después. Vamos a poner específicamente para un a en ese abierto a y un u0, vamos a decir, en Rn. Entonces df en a, u0 se llama la diferencial de f en a con incremento u0. Entonces, más adelante vamos a ver qué información nos da esto cuando veamos los casos especiales. Y lo que vamos a hacer en las siguientes, como vamos a continuar el análisis, es como ya llevaron álgebra lineal, saben que una transformación lineal tiene asociada una matriz. Entonces, esa matriz va a ser la representación de esa transformación lineal. Entonces, como la derivada es una función lineal, va a tener una representación matricial, que va a ser la matriz jacobiana. Eso es lo que vamos a encontrar después.
Entonces, pueden demostrar también, por ejemplo, de aquí que, porque no tenemos tiempo de hacer todo, que para un punto fijo X, o para un punto fijo A en A, no es eso, para cualquier punto fijo A en A, la diferencial f evaluada en A de U es una función lineal, evidentemente, del, del vector U en Rn. Entonces, vamos a ir trabajando esto con más detalle en las siguientes secciones, pero con esto ya pueden ir resolviendo su tarea, pueden ir, tienen 2 semanas, un poquito más para terminarla. Entonces, en la siguiente ocasión vamos a ver, nuestro objetivo va a ser encontrar esa representación matricial.